La epidemia de fiebre amarilla. A principios de 1870, durante la presidencia de Sarmiento, se registraron los primeros casos de fiebre amarilla en nuestro país. La epidemia se había iniciado en Paraguay, donde llegó a través de prisioneros de guerra devueltos por el Brasil, tras la guerra de la Triple Alianza. Durante este primer brote, los sectores más acaudalados de la ciudad de Buenos Aires abandonaron sus mansiones en el sur, instalándose en barrios como Recoleta y Belgrano, zonas que todavía no estaban urbanizadas. Para febrero de 1871 se registraron nuevos casos y la epidemia cobró una violencia impactante, con picos de entre 100 y 300 decesos diarios. Los barrios más humildes del sur de la ciudad de Buenos Aires fueron los más afectados por la enfermedad. Las condiciones de hacinamiento e insalubridad en las que vivía la mayoría de la población migrante provocaron que la epidemia se propagara a gran velocidad. El sistema sanitario y los cementerios se vieron colapsados. Se paralizó la actividad pública y se decretó la cuarentena, prohibiéndose el tránsito y comercio entre la ciudad de Buenos Aires y las provincias. Entre otras medidas, la comisión dispuso la expulsión o el cercamiento de las personas afectadas por la enfermedad. La medida impactó principalmente a inmigrantes europeos y a afrodescendientes. Se estima que en pocos meses, la epidemia causó la muerte de aproximadamente el 8% de los habitantes de la ciudad. A partir de ese momento, se establecieron mecanismos de alerta temprana de epidemias, los que con los cambios que introdujo el avance científico, todavía siguen vigentes. La epidemia más mortal que hubo en la historia de la ciudad de Lima fue la fiebre amarilla, que tuvo lugar en 1868. 5% de limeños murieron a causa de esta enfermedad. En proporción, sería como si ahora muriesen aproximadamente 500.000 de personas que habitan en la ciudad capital. Hoy día les vamos a contar esta historia. Entonces Lima, que era una ciudad alegre, siempre entretenida, frívola, de un momento a otro se convierte en una ciudad de la muerte. La fiebre amarilla fue la epidemia más letal en la historia de Lima. El siglo XIX fue un siglo cargado de acontecimientos, lleno de historia, para el Perú y para el mundo. El siglo XIX fue un siglo de enfermedades, de epidemias. Hubo cólera, malaria o paludismo, disentería, viruela y, por supuesto, fiebre amarilla. Desde el siglo XVII, la fiebre amarilla fue endémica en varias ciudades de América y se dice que llegó por primera vez al Perú a mediados del siglo XVIII. Lo cierto es que se tiene certeza de que la fiebre amarilla llegó al Callao a mediados del siglo XIX. Provenía sobre todo de Centroamérica y Ecuador. Para contrarrestar su propagación, las autoridades pusieron a los buques que llegaban de esas zonas en cuarentena. Hubo casos aislados en 1851, 1852 y 1853, siempre en la misma época, a fin de año y en los meses de verano, debido al calor. Un señor llamado Pedro Morales ofrecía sus servicios para una curación eficaz contra la epidemia, la que sería cortada radicalmente en el término de 48 horas. En 48 horas, decía, acababa con la enfermedad y ponía su dirección bien detallada. Vivo abajo del puente, calle de Miranda, número 32, en Los Altos. Pedro Morales. El fenol, ¿no? Era una sustancia que se consideraba que desinfectaba. Como no se sabía cómo se transmitía la fiebre amarilla, se pensaba que se transmitía a través del aire. Los tratamientos médicos eran muchas veces traumáticos. Por eso la gente buscaba siempre lo menos agresivo. En abril de 1868, las autoridades establecieron una junta de salubridad. Lima estaba dividida en 4 cuarteles y desde ellos se articularon campañas de limpieza y fumigación en espacios públicos y viviendas. Diosa fiebre amarilla. La fiebre amarilla es una enfermedad causada por un flavivirus. En la mayoría de los casos produce fiebre, náuseas, dolor de cabeza y cuerpo y desaparece tras pocos días. Sin embargo, en el 15% de los enfermos, el virus provoca hemorragias internas y externas y además ataca el hígado.
Las personas entonces desarrollan ictericia, una coloración amarillenta de la piel y de los ojos que le da el nombre a la enfermedad. En casos extremos, la fiebre amarilla puede ser mortal. El virus de la fiebre amarilla es originario de los bosques de África, donde infecta múltiples especies de monos y se transmite por la picadura de mosquitos. Estos mosquitos selváticos pueden transmitir el virus a los humanos. Una vez en los humanos, el virus se disemina entre las personas a través de mosquitos adaptados a vivir en poblados y ciudades, principalmente el Aedes aegypti. La fiebre amarilla llegó a América con el comercio de africanos esclavizados. Los primeros casos se dieron en Barbados y Yucatán a mediados del siglo XVII. Desde entonces hubo brotes en múltiples ciudades en el Caribe y en el continente, desde Nueva York hasta Buenos Aires. En Panamá, las muertes por fiebre amarilla aceleraron el fracaso del intento colonial escocés en el Darién en 1700. A mediados del siglo XIX, la fiebre amarilla mató a miles de trabajadores durante la construcción del ferrocarril transísmico. Y en la década de 1880 mató a miles más durante la construcción del canal francés. Para entonces, el cubano Carlos Finlay había propuesto que la enfermedad era transmitida por los mosquitos. Este descubrimiento permitió que el médico estadounidense William Gorgas condujera exitosamente la campaña que erradicó la fiebre amarilla en La Habana en 1901. Gorgas aplicó estos conocimientos en Panamá a partir de 1904. Se instalaron mosquiteros, se fumigaron las calles y campos y se eliminaron los criaderos en toda la zona del canal y en las ciudades de Panamá y Colón. Fue el proyecto de salud pública más grande de la historia hasta ese momento. El último caso de fiebre amarilla en el área canalera se reportó en noviembre de 1905. El último brote epidémico en Panamá se dio en el área de Bayano en 1974. Hoy existe una vacuna muy efectiva contra la fiebre amarilla. Sin embargo, aún se reportan 200.000 casos y 30.000 muertes al año, todos en Sudamérica y África tropical. En Sudamérica, los casos de fiebre amarilla están aumentando, tal vez debido al cambio climático y a la perturbación de los bosques.